Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Bienvenido, Will, Janina. Buenas noches, profe. Sean bienvenidos. Estamos iniciando hoy este nuevo año que para ustedes también es muy especial porque están terminando la carrera. Así que, como siempre, espero. ¿Cómo estás, Janina? Que Bien, hagamos un profe, buen buenas trabajo. noches. Bienvenida. Creo que en los 3 años que estuvimos juntos estamos haciendo un buen trabajo y espero que sea igual este año. Así que vamos a iniciar con mucho entusiasmo otra vez de forma virtual, que es una forma de trabajar que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A veces es más fácil estar en nuestras casas, pero también exige que seamos responsables y que estemos trabajando en el tiempo que nos corresponde. Bienvenida, Belén, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, aquí estamos de vuelta. Bueno, creo que estamos y se van a ir agregando otras personas, pero en honor a la gente puntual y responsable. Entonces vamos a iniciar nuestra tarea. Oficialmente, hoy iniciamos la Cátedra de Educación Comparada, que es la asignatura con la que vamos a trabajar este año. Es una asignatura bastante sencilla, agradable, implica que podamos leer porque hay que hacer una, como su nombre lo dice, comparar sistemas educativos y después de la pandemia incluso los sistemas educativos han cambiado bastante. Entonces requiere que nosotros podamos leer informaciones actualizadas y un poquito de nuestro tiempo. Siempre ahí tienen ustedes en la guía didáctica el requerimiento de 2 horas semanales, que son las horas que corresponden a nuestra asignatura. Y les voy a dar el tiempo necesario también. Así que no creo que tengamos problemas con eso. Bueno, si alguien ya, si alguno no quiere compartir algún saludo, entonces quiero pedirles permiso para presentarles ya la unidad 1. Ustedes tienen todos los materiales en el aula y como les dije, usemos el foro de consultas, usemos el grupo si tenemos dudas, no se queden con las dudas y respetemos también los tiempos, o sea, no, por ejemplo, enviar un mensaje a las 12 de la noche, ¿verdad? Porque necesitamos descansar también. Así que respetemos los horarios y siempre voy a estar respondiendo toda vez que ustedes requieran que les asista o les ayude, sin ningún problema. Bien, permítanme un rato, voy a apagar la cámara y el micrófono y voy a pasar a presentar la unidad 1 de nuestro programa de estudios. ¿Están visualizando la presentación? Por favor, si me dan el ok. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, voy a presentarles la unidad 1. Esta presentación es como un disparador para que ustedes después puedan leer los materiales y realizar la tarea. Vamos a empezar la unidad 1 hablando un poco de la educación comparada como ciencia, el concepto, la utilidad, el origen, quiénes fueron los precursores. Es una ciencia relativamente nueva, entonces es una ciencia que se está eh, enriqueciendo a medida que avanza el tiempo y sobre todo la problemática que se presenta en los sistemas educativos del mundo. Ustedes, cuando lean los materiales,
van a ver que la educación comparada también se llama pedagogía comparada, pedagogía comparativa, educación comparativa, ciencia comparada de la educación. Todas se refieren a la misma ciencia, pero van tomando diferentes nombres. Por supuesto, es una disciplina de las ciencias de la educación y su crecimiento y desarrollo se debe a varias causas y factores. Podemos hablar de causas extrínsecas, o sea, fuera de la misma ciencia, y aquí encontramos el desarrollo de las ciencias sociales y humanas, que favorece que nosotros podamos estudiar al sistema educativo desde otro punto de vista. Y hay causas intrínsecas a la ciencia. Entonces, el crecimiento de la propia ciencia se realiza a través de conferencias, congresos, seminarios, investigaciones, revistas, publicaciones. Así como existen otros factores como son las innovaciones y las reformas de los sistemas educativos, las nuevas políticas educativas, las tendencias en planificación educativa y las nuevas perspectivas de la educación mundial. Hoy, si nosotros leemos los informes de la UNESCO y de otras organizaciones dedicadas a la educación, vamos a ver que existe una cantidad de nuevos planteamientos y problemáticas a atender. Desde el momento que el mundo enfrentó la pandemia y hoy con el regreso a clases post pandemia. Ustedes saben que toda nuestra vida cambió y uno de los elementos que más resintió la pandemia fue la educación. Y nosotros tenemos que, como educadores, atender estos aspectos. Estamos recibiendo chicos que 2 años estuvieron sin asistir al aula y eso significa sin socializar con sus pares. Y habrán leído también en varios informes de salud que los problemas más importantes serán problemas de salud mental, justamente porque los niños estuvieron mucho tiempo aislados y volver a reinsertarse a un grupo social les cuesta. Y vemos mucha hiperactividad en las aulas. La gente que ya está trabajando en las escuelas y en los colegios van a ver que uno de los mayores problemas que están enfrentando los docentes en el aula es la indisciplina. Les cuesta concentrarse, atender. Vamos a ver la educación comparada según diversos autores. Según los autores también se le da más énfasis a un elemento o a otro elemento para definir a la educación comparada como ciencia. Vereday en 1968 decía: la pedagogía comparada se propone examinar la significación de las semejanzas y las diferencias que existen entre los diversos sistemas educativos. Ustedes van a ver que este autor solamente hablaba de semejanzas y diferencias entre los sistemas educativos. Vayan fijando estos conceptos para ver las diferencias que existen también entre uno y otro autor. Tusquets en 1969 dice que es la ciencia que plantea e intenta resolver los problemas educativos. Ella hace énfasis en los problemas educativos valiéndose de un método que se llama precisamente comparativo.
Wechsler en 1970 define a la educación comparada como una disciplina que investiga y tiende a extraer conocimientos nuevos de orden teórico y de orden práctico por medio de la confrontación de dos o más sistemas de educación en diversos países, regiones o épocas históricas. Ustedes recordarán el concepto de sistema educativo. Cuando hablamos de sistema educativo, estamos hablando de una serie de elementos, no solamente del currículum. Estamos hablando de estructura física, estamos hablando de economía, estamos hablando de cultura de un país, estamos hablando de historia. Entonces, Wechsler, ustedes ven cómo va avanzando. En 1970 ya no habla solamente de semejanzas y diferencias, ni de problemas, sino habla de extraer conocimientos nuevos teóricos y prácticos, pero confrontando varios sistemas educativos, ya sea por países, por regiones o por épocas históricas. Márquez en 1972 establece que la educación comparada procura analizar y comparar las fuerzas que generan las diferencias entre los diversos sistemas nacionales de educación. Él generaliza un poco más y ya habla de fuerzas que generan diferencias, porque la educación, por ejemplo, de los países del primer mundo son diferentes, son mejores, logran mejores resultados que nuestros sistemas educativos en países en subdesarrollo. Como toda ciencia, la educación comparada tiene un método y ese método es la comparación. Y tiene un objeto de estudio. El objeto de estudio son los sistemas educativos. Vamos a ir ampliando más esto con el desarrollo de las unidades. ¿Quiénes fueron los precursores de la educación comparada? Y aquí tenemos que conocer quiénes empezaron a hablar de la educación comparada para llegar a lo que hoy nosotros conocemos como la ciencia. Y le encontramos a Marc Anthony Julians, que es considerado el padre y precursor de la pedagogía comparada. En 1817 escribió el Esquisse, que es un documento que expresa ideas acerca de cómo organizar una comisión, decía él, ¿verdad?, que se ocupe de la educación en los diferentes estados europeos, confrontados y comparados entre sí. Más adelante, Victor Cousin, en 1831, estudió y elaboró un informe sobre la instrucción en Alemania. Y en la primera mitad del siglo XX aparecen los comparatistas, que sistematizan y construyen las bases de la educación comparada. Hasta antes del siglo XX eran algunos esporádicos estudios, informes escritos, pero en la primera mitad del siglo XX se empieza a sistematizar estos conocimientos y se construyen las bases de la ciencia. Algunos de ellos son Sandel, Kandel, Ulrich, Ans y Schneider. Hablamos del método comparativo. Y ese método comparativo es un método científico. Entonces tiene etapas. Esas etapas son 4.
y son la descripción, la interpretación, la yuxtaposición y la comparación propiamente dicha. Estos 4 pasos, estas 4 etapas son necesarias para el desarrollo de la ciencia educación comparada. La descripción, como su nombre lo dice, es lo más básico, es la etapa más básica. Incluye el examen de la información escrita, los documentos y las visitas a las escuelas, así como un trabajo de organización de todos los datos y materiales recopilados. ¿Qué hace un comparatista? Llega a una escuela y pide los documentos y también observa cómo se desarrolla la vida institucional y va recolectando esa información. Luego pasamos a la siguiente fase, que es la interpretación, y es la explicación y comprensión de los factores que se relacionan en los fenómenos educativos examinados. Ya es un trabajo de gabinete, porque con todos los datos recopilados tengo que empezar a interpretar por qué ocurre tal o cual situación. Posteriormente pasamos a la tercera etapa, que es la yuxtaposición, y es la etapa propiamente comparativa. ¿Por qué? Porque supone estudiar simultáneamente diversos aspectos educativos o variables, con el objeto de establecer el marco de comparación. No solamente vamos a observar las semejanzas y las diferencias, sino que hay que confrontar las posibles soluciones. Entonces ya es una etapa un poco más profunda de reflexión, de análisis, y donde no solamente observamos las situaciones propiamente dichas, sino tenemos que confrontar cómo la escuela A soluciona sus problemas y cómo lo hace la escuela B. Y por último, la comparación, que es una fase de evaluación de resultados. Y a esta etapa se llega como consecuencia de todos los análisis realizados en las etapas anteriores. El objetivo principal es valorar los datos recolectados y extraer las conclusiones. Entonces, sobre estas etapas vamos a ir conversando durante el transcurso del desarrollo de nuestra asignatura. Bien, como la educación comparada es una ciencia relativamente joven, tenemos que ver qué posibilidades tiene la educación comparada. La disciplina puede esclarecer los problemas pedagógicos respecto a cuestiones educativas nacionales e internacionales. Por eso nosotros vamos a leer documentos, informes, para ver un problema educativo como la falta de motivación en los chicos, cómo enfrenta un país europeo, cómo enfrenta un país latinoamericano, cómo enfrenta un país asiático, porque la educación comparada nos tiene que ayudar a esclarecer esos problemas pedagógicos. Y si encontramos una solución viable de ser aplicada a nuestra realidad, entonces tomarla y aplicarla en nuestro sistema educativo. También nos ayuda a un mayor entendimiento entre las naciones. Ustedes van a ver esos encuentros que se hacen de ministros de educación de los países a nivel internacional. ¿Por qué? Porque eso permite entender qué naciones necesitan ayuda, qué naciones están con posibilidades de ayudar y deben utilizarse como instrumento básico de las reformas, de las innovaciones y sobre todo de la planificación educativa en general. Estamos hablando
de la planificación educativa nacional, del proyecto educativo nacional. No estamos hablando de la planificación de aula. Cuando hablamos de educación comparada y analizamos los sistemas educativos, lo que estamos tratando es de encontrar soluciones a problemáticas de nuestro sistema educativo a nivel macro. Y después vamos a ir bajando a los otros niveles de planificación. Y por último, la disciplina también puede estudiar la problemática comparada de la educación. La utilidad de la educación comparada para todos los que estamos en el ámbito educativo. Nos permite un mayor conocimiento y una mejor comprensión de los sistemas nacionales y de los factores que los condicionan. Entonces vamos a conocer cómo se desarrollan los sistemas educativos en diferentes países y qué factores, cuáles son los factores que condicionan el éxito, por ejemplo, de un sistema educativo. Posibilita detectar las fallas de los sistemas educativos y entender por qué estamos fallando, por qué en Paraguay tenemos en las pruebas de competencias en matemática y en castellano, en lenguas, tenemos tan bajo rendimiento, algo está fallando. Y ofrece también información acerca de qué soluciones fueron propuestas o adoptadas en otros países. Como dijimos, contribuye a la reforma de la educación y a su perfeccionamiento constante. Y favorece un amplio entendimiento entre los pueblos. Facilita la colaboración internacional y contribuye sobre todo al logro de la paz. Porque nosotros, todos los que trabajamos en educación, tenemos que entender que el conocimiento nos tiene que ayudar a que podamos trabajar juntos y a lograr la paz, que tanta falta hace en este momento en el mundo. Conocemos la situación de guerra en la que están dos países y pensábamos que esto no podía ocurrir ya en este siglo XXI. Sin embargo, todavía hay muchas situaciones que producen conflictos entre las naciones. La educación tiene que servir para que podamos encontrar y vivir en paz. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro de la educación comparada? La ciencia deberá considerar los siguientes aspectos. Asumir todos los avances que la investigación en ciencias sociales y humanas pueda aportarle. Por eso habíamos hablado que la educación comparada tuvo un auge importante cuando las ciencias sociales y humanas empezaron a dedicarle espacio y tiempo a los sistemas educativos del mundo. La ciencia también deberá descubrir su propio enfoque, su campo de acción, precisar una metodología que le permita el estudio teórico y práctico de los problemas educativos y contribuir a establecer las bases para la innovación, para las reformas de los sistemas educativos y así también formular la política y la planificación educativas. Como dijimos ya anteriormente, a nivel macro, a nivel nacional, regional o internacional. En educación comparada, cuando hablamos de planificación educativa, estamos hablando de la macroplanificación. Muy bien, con esto presenté básicamente la unidad 1
Si tienen alguna duda, pueden utilizar el foro de consultas y este encuentro sincrónico estará disponible en el apartado Materiales Audiovisuales de la Unidad 1 en nuestra plataforma de Moodle. También tenemos el grupo de WhatsApp para cualquier duda, cualquier consulta. Muy bien, denme un minutito que voy a volver al aula para poder ir cerrando nuestro encuentro. ¿Están todavía allí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, presente. Bueno, muy bien. Entonces, con esto yo estoy presentando la ciencia denominada educación comparada. Ustedes vieron el concepto, existen varias definiciones, van a encontrar un montón de definiciones. Los precursores, también la utilidad, el método comparativo. Voy a repetir algo que digo desde hace muchos años. Yo espero que alguien pueda tomar como un desafío, por ejemplo, realizar su tesina sobre una investigación comparada, sea entre escuelas, entre regiones, porque es una ciencia que tiene mucho para aportar, sobre todo para la planificación educativa regional o nacional. Así que en este último año que ustedes estarán pensando también qué proyecto de investigación presentar, qué interesante sería que alguien pueda tomar y realizar una educación comparada, sea del nivel inicial, de escolar básica, comparar lo que fue la educación antes de la pandemia y ahora post pandemia. Y bueno, entonces el desafío está lanzado otra vez para este grupo, a ver si les interesa algún tema. En la medida que vamos desarrollando, ustedes van a ver cuáles son los aspectos que se pueden comparar, cómo podemos utilizar esta ciencia, y espero que realmente se entusiasmen, utilicen lo mejor de todo lo que podemos proponerle desde las aulas virtuales para que, como dijo Julio César, cuando ya estén en el campo laboral, ustedes puedan acordarse y utilizar esto para mejorar la calidad educativa que tanta falta hace en nuestro país. Necesitamos trabajar desde las aulas, pero de manera seria, comprometida, porque ya veníamos arrastrando un sistema educativo con baja calidad, y la pandemia hizo que otra vez nos encontremos con mucha problemática, muchas limitaciones, y eso vamos a seguir viendo en las aulas por mucho tiempo seguro. Bueno, yo doy por sentado de que está entendido, de que oficialmente iniciamos las clases, así que tienen varias tareas, voy a volver a repetir. Tienen una primera tarea que es el foro de presentación, para que ustedes me escriban algunas de sus expectativas. Utilicen esos espacios, por favor. Y luego ya tienen toda la unidad 1. Lo que me van a dar un espacio de tiempo, porque estamos haciendo la grabación ahora independiente, tengo que volver a editar un poco y luego les voy a levantar también en nuestra aula virtual. Y el lunes se habilita el trabajo práctico, así que ustedes realizan la tarea y nos mantenemos en contacto constantemente. No se olviden de mí, yo no me voy a olvidar de ustedes, y voy a estar siempre enviándole un recordatorio de que estamos con una tarea pendiente, con alguna actividad,
y yo creo que entonces nuestro trabajo va a ser exitoso y ustedes van a aprovechar de la mejor manera posible lo que podemos ofrecerles en este momento tan particular. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por permitirme otra vez compartir con ustedes este espacio de aprendizaje y seguimos en contacto, ¿verdad? ¿Sí? Así mismo, profe, muchas gracias a usted. Clarísima la presentación, buenísima. Y bueno, como dije al inicio, muchas expectativas y creo que todos acompañándonos vamos a culminar de la mejor forma posible, de manera exitosa este último año. Así es, Damián, así será. Bueno, muy buenas noches para todos, buen descanso y seguimos en contacto. Empezamos ya. Hasta Un luego. gusto, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes Gracias, también. profe. Muchas Buenas noches, gracias. profe. Hasta luego.